La leyenda del holandés errante ha fascinado a marineros, escritores y artistas durante siglos. Este mítico barco fantasma, condenado a navegar eternamente sin poder tocar puerto, ha sido objeto de innumerables relatos y avistamientos que han alimentado su misterio a lo largo del tiempo. Origen de la leyenda. La historia del holandés errante se remonta al siglo XVII y tiene diversas versiones. Una de las más difundidas narra la historia del capitán Willem van der Decken, un navegante neerlandés que, desafiando una tormenta en el Cabo de Buena Esperanza, juró que continuaría su travesía sin importar las adversidades, incluso si eso significaba navegar hasta el día del juicio final. Este acto de desafío fue castigado, y tanto él como su tripulación fueron condenados a vagar eternamente por los océanos sin poder regresar a puerto. Otra versión sugiere que el capitán Bernard Focke, conocido por la inusitada velocidad de sus travesías entre Holanda y Java, fue la inspiración para la leyenda. Sus contemporáneos sospechaban que había hecho un pacto con el diablo para lograr tales hazañas, lo que contribuyó a la creación del mito del barco fantasma. Avistamientos a lo largo de la historia. A lo largo de los siglos, numerosos marineros han afirmado haber visto al holandés errante. Uno de los avistamientos más famosos ocurrió en 1881, cuando el futuro rey Jorge V del Reino Unido, entonces príncipe, reportó haber visto un barco fantasma mientras navegaba cerca de Australia. Según su relato, el barco apareció envuelto en una extraña luz roja y desapareció súbitamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, la tripulación de un submarino alemán informó haber visto al holandés errante cruzando el Canal de la Mancha a gran velocidad antes de desvanecerse sin dejar rastro. Estos relatos, aunque carecen de evidencia tangible, han perpetuado el misterio y la fascinación en torno a la leyenda. Interpretaciones culturales. La leyenda del holandés errante ha inspirado numerosas obras en diferentes disciplinas artísticas. En la música, el compositor alemán Richard Wagner creó la ópera Der Fliegende Holländer, el holandés errante, en 1843, basada en la historia del capitán condenado y su búsqueda de redención a través del amor verdadero. En la literatura, autores como Edgar Allan Poe han incorporado elementos de la leyenda en sus obras. En su relato, manuscrito hallado en una botella, Poe narra la historia de un barco fantasma que navega hacia su perdición, evocando la esencia del holandés errante. El cine también ha explorado la leyenda en múltiples ocasiones. Películas como Pandora and the Flying Dutchman, 1951, protagonizada por Ava Gardner y James Mason, presentan una adaptación romántica del mito. Más recientemente, la saga Piratas del Caribe ha incorporado al holandés errante y su capitán, Davy Jones, como elementos centrales de su narrativa, fusionando la leyenda con elementos de fantasía y aventura. Explicaciones científicas y fenómenos naturales. Algunos investigadores sugieren que los avistamientos del holandés errante podrían explicarse por fenómenos ópticos conocidos como fata morgana. Este fenómeno atmosférico provoca la aparición de espejismos en el horizonte, haciendo que objetos lejanos, como barcos, parezcan suspendidos en el aire o distorsionados, lo que podría haber dado origen a los relatos de barcos fantasmas. Curiosidades y datos interesantes. Influencia en la cultura popular. Además de las obras mencionadas, la leyenda ha influido en nombres de trenes históricos, como el Flying Dutchman, un servicio de tren de pasajeros que operó en Inglaterra en el siglo XIX. Avistamientos reales. Aunque muchos relatos carecen de evidencia concreta, la persistencia de estos avistamientos en diferentes épocas y lugares ha mantenido viva la leyenda en la conciencia colectiva. Simbolismo. El holandés errante a menudo se interpreta como un símbolo de la arrogancia humana al desafiar las fuerzas de la naturaleza y las consecuencias de tales actos. Curiosidades sobre la leyenda del holandés errante. Origen incierto. Aunque la historia se popularizó en el siglo XVII, no hay registros exactos de cuándo surgió realmente la leyenda del holandés errante. Algunos creen que proviene de antiguas supersticiones marineras europeas.
Basado en hechos reales, se dice que la historia pudo haberse inspirado en el capitán Bernard Fokke, un navegante neerlandés del siglo XVII, famoso por la velocidad extrema de sus viajes. Algunos creían que había hecho un pacto con el diablo. El castigo divino, según algunas versiones de la leyenda, el capitán desafió a Dios y se burló de las tormentas, lo que provocó su maldición eterna. Avistamiento real por la realeza. En 1881, el futuro rey Jorge V del Reino Unido afirmó haber visto el barco fantasma mientras navegaba cerca de Australia. Segunda Guerra Mundial. Un submarino alemán reportó haber visto un barco fantasma cruzando el Canal de la Mancha en 1942 antes de desvanecerse en la niebla. Explicación científica. Algunos creen que los avistamientos del holandés errante pueden explicarse por un fenómeno óptico llamado Fata Morgana, un tipo de espejismo que hace que los barcos en el horizonte parezcan flotar en el aire. Inspiración para Wagner. El famoso compositor alemán Richard Wagner escribió la ópera Der Fliegende Holländer en 1883, basada en la historia del capitán maldito que solo puede liberarse a través del amor. Presente en Piratas del Caribe, en la saga cinematográfica de Piratas del Caribe, el barco del holandés errante es comandado por Davy Jones y su tripulación está compuesta por marineros condenados a servir en el barco por la eternidad. Versiones con pacto demoníaco. Algunas historias sugieren que el capitán del holandés errante vendió su alma al diablo a cambio de velocidad en los mares. Historias de mala suerte. Marineros supersticiosos evitaban hablar del holandés errante en el mar, ya que se creía que mencionarlo traía desgracia o tormentas. El barco del más allá. En muchas versiones, el holandés errante es descrito como un barco espectral con velas rotas pero siempre avanzando a toda velocidad. ¿Una advertencia para marineros? Algunos creen que la leyenda pudo haber surgido como una forma de advertir a los capitanes sobre los peligros de desafiar el mal tiempo en el mar. Posible avistamiento en Ciudad del Cabo. En 1939, muchas personas aseguraron haber visto un barco fantasma en la costa de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, antes de que desapareciera en la nada. Un tren con su nombre. En el siglo XIX, un tren de pasajeros en Inglaterra fue bautizado como Flying Dutchman en honor a la leyenda. Navega para siempre. En algunas versiones, el capitán solo puede ser liberado si encuentra a alguien dispuesto a reemplazar su condena o si un amor puro lo salva. Uno de los mitos marítimos más famosos, junto con el Kraken y la Atlántida, el holandés errante es una de las leyendas más persistentes en la cultura náutica. Una de las primeras referencias escritas. En 1790, el poeta escocés John Leyden mencionó la leyenda en su obra Sins of Infancy, describiendo a los marineros condenados a vagar eternamente. Barco luminoso. En algunas versiones, el barco está rodeado de una luz fantasmagórica azul, lo que lo hace aún más aterrador para quienes lo han visto. Inspiración en videojuegos y cómics. El holandés errante ha aparecido en juegos como Assassin's Creed 4, Black Flag y en cómics como The Phantom Stranger de DC Comics. Presencia en la cultura popular. A lo largo de los siglos ha aparecido en películas, novelas, música y obras de teatro, convirtiéndose en un ícono del misterio y lo sobrenatural. Conclusión. El holandés errante, entre el mito y la realidad. El holandés errante es una de las leyendas marítimas más enigmáticas y fascinantes de la historia. A través de los siglos, esta historia ha sido contada y recontada, adquiriendo diferentes matices según la época, la cultura y los narradores. Su impacto ha trascendido más allá del folclore y ha dejado una huella indeleble en la literatura, el cine, la música y hasta en la superstición de los navegantes. ¿Un mito o un fenómeno real? La existencia del holandés errante plantea una pregunta intrigante. ¿Es solo una historia de terror marinera o tiene algún fundamento en la realidad? Algunos historiadores sugieren que el mito se originó a partir de la dura vida en el mar, donde las tormentas, la soledad y la superstición jugaban un papel importante en la psicología de los marineros.
En aquellos tiempos, cuando las explicaciones científicas no eran accesibles, todo fenómeno extraño o inexplicable era atribuido a lo sobrenatural. A pesar de que el barco fantasma puede parecer solo un cuento para asustar a los navegantes, varios avistamientos registrados por marinos, reyes e incluso en tiempos de guerra han mantenido viva la incertidumbre. ¿Acaso hay algo más detrás de esta historia? La ciencia y el holandés errante. A lo largo de los años, diversas teorías científicas han intentado dar una explicación lógica a los avistamientos del holandés errante. Uno de los fenómenos más citados es el efecto Fata Morgana, un espejismo que provoca que los barcos en el horizonte parezcan flotar en el aire o se multipliquen en formas distorsionadas. Este tipo de ilusión óptica se produce cuando las capas de aire de diferentes temperaturas doblan la luz, creando imágenes irreales. Lo cierto es que el holandés errante continúa navegando, al menos en la imaginación colectiva. No importa cuánto avance la ciencia o cuántas explicaciones intenten dar sentido al mito. Siempre habrá quienes juren haberlo visto surcando las aguas en noches de tormenta, con su capitán maldito al timón y su tripulación espectral atrapada en una condena eterna.